Aleluya. Hoy sigo con ustedes en la Cátedra de Jesús, la Cátedra de Escatología, que tiene varias entregas. Así que hoy quiero compartir con ustedes el texto bíblico y así poder hablar hoy acerca del anticristo. Vamos a introducir el tema del anticristo. Vamos a ver cuántas entregas podemos tener, lo menos posible para no extendernos mucho en esta serie. Voy a compartir la escritura en Mateo 24:15. Vamos a tener la lectura hoy. Así dice la escritura, Mateo capítulo 24, el versículo 15. Tenemos la primera lectura de hoy. En el nombre de Jesús. Por tanto, cuando veáis el lugar santo y la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Amén. Hemos estado conversando acerca de la Cátedra de Escatología que hizo Jesús en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, y nos hemos ido extendiendo algunos textos seguidos que van en la secuencia del mensaje escatológico. Y hemos estado hablando de las últimas predicaciones, han estado ligadas al arrebatamiento y a las bodas del Cordero, dos predicaciones acerca de este acontecimiento. Las bodas del Cordero, ustedes saben que según el capítulo 19 de Apocalipsis, es una gran celebración, es una cena de bodas. Una boda donde hay una gran cena, un gran banquete, una boda que el Señor ha preparado para celebrar el triunfo de Cristo en la cruz del Calvario, y nos ha invitado a todos. Ahora hay gente que ha rechazado la invitación, por eso no va a entrar en las bodas. Ahora hay un acontecimiento importante que se llama arrebatamiento de la iglesia, que será antes de las bodas del Cordero, y ahí es arrebatada la iglesia para ir a una celebración que el salón ya está preparado, porque mientras nosotros estemos ahí en esa gran celebración en las bodas del Cordero, vamos a ver todo aquello que el Señor ha preparado, y ahí recibiremos esa bienvenida calurosa de los ángeles, que nos dirán, venid bendito de mi Padre y recibí la heredad. Toda aquella bendición, tener la oportunidad de ángeles que les sirvan a aquellos que son servidores hoy, porque el reino de Dios es diferente al reino de los hombres. En el reino de los hombres la gente, los que están en eminencia, se les sirve. En el reino de Dios, lo que estamos en posición de importancia, le servimos a la gente. Y ahí vamos a tener la oportunidad de que los ángeles sirvan allí todo ese engranaje, ¿verdad?, que está preparado por el Señor en el cielo a celebrar esa gran fiesta
Pero antes de entrar a esa fiesta hay que ser arrebatado, y para ser arrebatado el Espíritu Santo tiene que estar en nosotros. Y aquel que no sea arrebatado, entonces se va a quedar aquí, y nosotros vamos a estar celebrando las bodas del Cordero, y el que se quede en la tierra, que no fue arrebatado, hablamos de las condiciones para ser arrebatado. Para ser arrebatado tiene que tener la naturaleza o la naturalización del cielo. Tiene que tener un pasaporte del cielo, tiene que ser ciudadano del reino de Dios. Todo el que es ciudadano del reino de Dios, no importa en qué lugar físico, en términos del mundo, ni qué cosa esté haciendo en el mundo físico, va a ser arrebatado. El que tiene la ciudadanía del reino no se envuelve en los negocios del mundo para agradar a aquel que lo tomó por soldado. No piense en eso. Que si está haciendo cualquier otra cosa que no es lo que Dios ha establecido, entonces no es ciudadano del reino. Vamos a ser arrebatados de la tierra para ir a celebrar las bodas del Cordero. Y allí se nos dará nuestro nombre, un nombre nuevo que el Señor nos va a dar, que ya existe. Ese nombre nos darán la oportunidad de conocer cómo seremos llamados en el reino de los cielos. Y estaremos allí celebrando con el Señor lo que la Escritura habla de una semana, o semana de años, o 7 años. Mientras esos acontecimientos estén allá celebrando el triunfo de Cristo en la cruz del Calvario, entonces en la tierra van a haber algunos acontecimientos, y para ese tiempo quien va a estar gobernando en la tierra es Satanás, a través de un hijo que va a tener, que la Escritura le llama el anticristo. Así le llama la Escritura a un hijo de Satanás que estará encarnado, un tipo de carne que recibirá el poder del infierno para operar en el mundo, y el Señor le va a permitir en su sola potestad que cuando la iglesia ya no esté en la tierra, cuando la iglesia ya sea arrebatada, entonces Él pueda operar en el mundo, pueda gobernar el mundo con aquellos pecadores que rechazaron a Cristo, porque para ser salvo hay que aceptar a Cristo, y para ser condenado solo hay que rechazarlo. Aquellos que son enemigos de Cristo, que rechazan a Cristo, ya han sido condenados. No porque ya van a ir a la chirola, sino porque está establecido que el que rechazó a Cristo de manera automática sea condenado. O sea que la salida es Cristo. El único salvavidas es Cristo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual puedan ser salvos. Solamente Cristo. Y aunque hoy en día ustedes pueden notar que hay gente famosa y predicadores y pastores importantes que cuando le preguntan acerca de si hay otro Salvador, para tratar de apaciguar y ser amigo de todos, gaguean a la hora de decir, pero la Biblia dice que es solo Cristo. Y es mejor contestar con la Escritura lo que la Escritura dice. Ahora, el que no sea arrebatado es porque no tiene el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es que lo va a arrebatar. Se va a encontrar, va a venir un caos en la tierra, y el anticristo va a venir a gobernar. Todo un hombre de carne y hueso, como usted, como lo fue Cristo cuando vino a la tierra, pero su engendro no es un engendro normal. Noten ustedes que ese Judas es tipo del anticristo. Y hablo de Judas Iscariote, aquel que fue sembrado en el ministerio de Jesús. Y que Jesús sabía, pero le permitió operar, le permitió estar ahí. Y Judas fue sembrado por el infierno para hacer su trabajo en el ministerio de Jesús, inclusive llegó a menospreciarlo. El anticristo es de esa naturaleza. La Escritura habla de hijo de perdición, porque cuando ya es gestado desde el vientre de su madre, viene con un propósito, viene con un engranaje, viene a cumplir una misión en el mundo. Y Pablo, cuando escribe a los tesalonicenses, habla de eso. En el 2:8 de la segunda carta a los tesalonicenses, él dice: entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos.
O sea que el anticristo es una obra maestra de Satanás. Y si usted observa, en Apocalipsis 13:4, dice exactamente de qué se trata, quién es. Dice 13:4, Apocalipsis, y adorarán al dragón que había dado la autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Porque en el Apocalipsis 13:4 está describiendo cómo Satanás le entrega su poder, que nunca se lo ha entregado a nadie, de la misma manera que el Padre, el Señor de señores, Rey de reyes, impartió sobre Jesús a la hora de enviarlo a la tierra todo poder y toda autoridad que está condensada en Jesús. De esa misma manera, Satanás va a impartir su poder sobre el anticristo y le dará toda autoridad, todo dominio sobre el anticristo, de la misma manera que el Padre, nuestro Señor Todopoderoso, lo hizo en la persona de nuestro Salvador Jesucristo. Y dice la Escritura que adoraron al dragón, o sea, adoraron directamente a Satanás, que representa el dragón en este versículo. Lo adoraron directamente porque había dado un hijo como el anticristo. O sea que la gente que se quede aquí va a estar consciente de muchas cosas. Va a estar consciente de muchas cosas. Y no hablo solamente de la gente que viene a la iglesia, que se va a quedar porque no se arrepiente. Yo estoy hablando del mundo en términos general. Va a estar consciente de quién le dio el poder al anticristo. Muy consciente va a estar. A tal punto que lo van a venerar, van a adorar directamente, no solo al anticristo, sino a la fuente del poder del anticristo. Pablo está diciendo en la segunda carta a los Tesalonicenses que es por avenimiento de Satanás, que quien lo trae es Satanás. Su procedencia, su origen está ahí. La Escritura lo describe este hombre como un rey, Daniel habla acerca, y quiero hoy, que es la primera parte de esta predicación del anticristo, quiero que vayamos identificando algunas cosas que pasan en el mundo como engranaje para el anticristo. En Daniel, libro del profeta Daniel, capítulo 11, en el versículo 35, la Escritura dice lo siguiente: también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá, será lleno de soberbia y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ojo con esto, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Esto es interesante, porque algunos están sacando la deducción que si los judíos lo van a aceptar como rey, debe ser de procedencia judía de algún lugar, porque los judíos están dispersos. Y algunos plantean eso. Pero ese tema es para discusión en clase y análisis y todo aquello con tiempo. Ahora, aquí solo le digo eso. Algunos dicen que va a ser judío por eso, por lo que dice el texto bíblico, que no va a hacer caso al Dios de su padre. Pero aquí hay algo interesante que va a pasar con el anticristo, y posiblemente el anticristo sea un homosexual. Ojo con esto. ¿Y por qué hoy se está promoviendo la homosexualidad desde las altas instancias de los gobiernos del mundo, incluyendo embajadores enviados especialmente para promover y corromper naciones con la homosexualidad? Esto en el mundo ya va a ser algo legal y normal, en el mundo entero.
Y observa el texto. Del amor de las mujeres no va a hacer caso. O sea, no es un tipo, no es un rey que va a venir con una familia, modelo, lo que establece la Escritura y la cultura de las naciones, sino que será totalmente diferente. La Escritura dice que es por avenimiento de Satanás. Y una de las áreas que Satanás ha dañado en la humanidad y en el ser humano es la sexualidad, justamente. Y por eso hay tanta corrupción. Y por eso hay tantos espíritus, entidades que trabajan con el desorden sexual. Eso es un propósito del infierno, para desestabilizar las familias y desestabilizar el mundo. Es contrario a lo que Dios ha establecido. Y ahora con esta ola de la homosexualidad, no vaya usted a creer que es algo que surgió y nada más. Es un engranaje del infierno, con el propósito de establecer algo normal y legal en el mundo, que cuando venga el príncipe que el mundo está esperando, que le va a resolver situaciones materiales, humanas, por medio de engaño, ya el profeta Daniel está describiendo que no hará caso del amor de las mujeres. La Escritura lo describe como que viene producto de la influencia del engranaje mismo del reino de las tinieblas. ¿Y hasta qué punto? Ya la iglesia también está siendo cómplice con todo el engranaje de la homosexualidad. No hay que irse muy lejos, ya hay instituciones eclesiásticas que se han dividido, literalmente, porque algunos han aceptado en su seno líderes o pastores que son capaces de casar homosexuales. El infierno hace su trabajo, la iglesia debe estar activa, como dirían los jóvenes, avivados, ¿verdad? Y con respuesta personal y colectiva, porque hay una respuesta colectiva que la iglesia siempre va a dar como iglesia, pero hay una respuesta personal de manera individual que cada uno de nosotros tiene que dar con relación a sus hijos, a su vida personal, a su casa. Hay una responsabilidad individual que en este tiempo nosotros tenemos que estar preparados para el arrebatamiento, o preparado por si tenemos que irnos antes del arrebatamiento. Porque si alguien se va antes del arrebatamiento, puede irse tranquilo, porque no se adelantará de acuerdo a las Sagradas Escrituras, ni se va a retrasar a los que estemos vivos, porque el Señor nos juntará a todos en un momento por medio del toque de la trompeta. El Espíritu Santo, donde quiera que estén descansando o estén en el mundo físico activo, todos serán reunidos. Entonces hay que velar por nuestras propias vidas. Es tiempo ahora de estar pendiente más de nosotros que de las otras personas. Hemos estado durante tiempo pendiente de las otras gente, qué hacen, qué no hacen, quién está preparado, quién no. Ahora deberíamos estar vigilantes mayormente de nuestras propias vidas, para que nosotros estemos listos y compartir con la gente el mensaje de salvación y una palabra de alerta, pero siempre enfocado en nuestra relación personal con Dios. Aleluya. Así que el anticristo es un gobernante que va a ser coronado cuando la iglesia sea arrebatada. Hemos hablado de la manifestación del hombre de pecado, y Juan habla acerca del anticristo, de ese espíritu del anticristo, en la primera carta, capítulo 4 de la primera carta del apóstol Juan. Él habla acerca de ese espíritu. Lo analiza, lo ve como un espíritu. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne,
es de Dios. Y todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, todo espíritu que confiesa que Jesucristo, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. O sea, ya para los tiempos de Juan, él hablaba acerca de cómo se infiltraba el espíritu del anticristo. Mire, para saber si alguien era de Dios, no era por medio de si tenía profeta, si era un profeta, si tenía profecía, o si tenía revelación, o si tenía algún mensaje. No era eso. Esa no era la prueba. Porque hay espíritu de adivinación, y hay gente que no son profetas, sino adivinos. Y le dicen verdades a la gente, pero son adivinos. Tienen espíritu de adivinación, no de profecía. Pero la iglesia, una iglesia, ¿verdad?, que no tiene el discernimiento activo, porque alguien le dice algo, rápidamente cree, tiene el espíritu de Dios y está dando profecía. No. Esa no era la manera de darse cuenta. Probaban los espíritus haciéndole una pregunta. ¿Vino Cristo en carne? E inmediatamente descubrían si el espíritu que él estaba poseyéndolo en ese momento era el Espíritu de Dios. No era por lo que decía, ni por lo que sabía, sino que lo cuestionaban. Y ese cuestionamiento era un cuestionamiento agresivo en ese tiempo en la iglesia primitiva, porque cualquiera que viniera de Dios tenía que responder la pregunta y punto. Era agresivo. Y Satanás, que es padre de mentira, pudiera hasta negarse a sí mismo. Pero decían en este tiempo, no vino en carne, y así probaban los espíritus. Sabían quién venía de Dios y quién no venía de Dios. Ahora, Juan está diciendo, y ese espíritu está en el mundo. Lo que pasa es que el espíritu del anticristo ha operado desde la fundación de la iglesia. Primero sembró a Judas en el ministerio de Jesús. Y donde quiera que haya una iglesia, Satanás va a mandar emisarios, gente sembrado, con el propósito de desestabilizar, porque ese es su trabajo, esa es su misión. Ese espíritu del anticristo va a levantar falsos profetas. Un falso profeta es una persona que tiene espíritu de adivinación, dice cosas que son verdades, pero no tiene el espíritu de Dios. Van a hacer imparticiones en iglesias comunes como la nuestra y cualquier otra. Irán con una palabra, con una predicación, pero van a ser imparticiones de espíritu de lo que operan en ellos para desestabilizar, porque el anticristo, ese espíritu del anticristo es un diseño del infierno para desestabilizar la iglesia. No puede desestabilizar el reino de Dios, pero sí puede desestabilizar la iglesia, porque puede sembrar en la iglesia un instrumento de él, de engaño y de trastorno para corromper. Eso lo puede hacer. Y Dios también se lo permite, porque Dios quiere una iglesia que sea suficientemente agresiva como para descubrir todo lo que se mueve. O sea, eso es lo que Dios quiere. Entonces Él va a permitir esas cosas, porque a Dios no le interesa una iglesia pasiva. Entonces, el espíritu del anticristo dice, ya está, dice Juan. Él no está hablando del anticristo como hombre de pecado, como encarnación de Satanás, como hijo de perdición. Está diciendo ya del espíritu que va a operar en él en el futuro, que ya en la iglesia, ya en el mundo está operando, y que se infiltra en la iglesia para su operación. Ahora él dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿Hay alguien aquí hoy? Vosotros sois de quién, de Dios, y ya ustedes son ¿qué? Vencedores. Somos vencedores, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Con tan solo pensar en recibir a Jesús como Salvador, servirle y serle fiel, automáticamente hemos vencido al maligno, porque el que opera en nosotros no dejará que el infierno haga lo que quiera. Y sé que van a pensar muchas cosas así. Lo primero que hace el enemigo, primero corrompe y después lo mata, pero no lo puede matar hasta que lo corrompa.
Aleluya. Ojo con eso. Primero lo corrompe y después lo mata, pero no lo puede matar si no está corrompido, porque Dios no le permitirá operar. Entonces no se corrompa, para que el diablo no lo mate. Porque hay gente aquí que en el infierno están comprando su cabeza y están dando un alto precio. No se corrompa, porque entonces ahí mismo se la cortaron. Vosotros sois de Dios y habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El que opera en la iglesia es mayor que el que está en el mundo, pero mayor en todos los sentidos. Ni siquiera hay comparación. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. Los que están influenciados por el espíritu del anticristo, que es la simiente de Satanás que se siembra en congregaciones y en lugares donde se hace celebración o se adora a Dios, y en familias, ellos son del mundo. Pero nosotros no tenemos ese espíritu. El que conoce a Dios, nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye. Y esto es interesante, no se sienta mal porque lo menosprecien. Si no aman a Jesús, a mí me empujan por el precipicio. Esa es la razón por la que odian predicadores y pastores y quieren verlo muerto, que no aman a Jesús y no quieren saber de ellos. Y cuando van a hablar, en vez de hablar de Dios, hablan de su enemigo. Y el enemigo es Jesús, porque nosotros lo que hacemos es que representamos a Jesús. Y no pueden ser amigos nuestros. Ni nos van a amar, ni nos van a aceptar, porque no se trata de nosotros. El problema es de Jesús. Y como ellos odian y rechazan a Jesús, también odian y rechazan a aquellos que anuncian el mensaje de la palabra de Dios y de la revelación. ¿Y usted quiere causar más molestia en los amigos de Jesús, en los enemigos de Jesús? Que usted se deje usar por Dios, que usted tenga sabiduría, que tenga entendimiento. Usted se convierte en un ojo del enemigo, porque quieren una iglesia mediocre. Quieren cristianos serrucho o carretilla. Quieren gente que venga a la iglesia pero que no tenga identidad, que no tenga autoridad y que no conozca la palabra, que no reciba revelación, porque eso vuelve loco al infierno. Y lo que está pasando en esta zona es por eso, porque aquí hay una generación que es capaz de conocer al cojo sentado. Y el infierno está asustado. Aleluya. Aleluya. No tienen que pararse para saber que... No se trata de eso. Y tú eres el ojo de persecución. Pero no es por ti, es por Jesús. Y como Jesús no te puede matar, lo que hace es que el espíritu del anticristo te ciega, te embarra, te detiene, como para que no avance. Aleluya. El que no es de Dios no nos oye. Por eso que son contrarios a ti, porque tú eres de Dios. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Manera táctica fácil para reconocer sin discernimiento el espíritu de error y el espíritu de verdad. La gente que siempre está hablando contrario a la palabra de Dios y a la gente que anuncia el reino, se identificó. Tiene espíritu de error. Necesita ¿qué? Liberación. Y tú eres el foco, la oportunidad. Tú eres como ese enlace para que se produzca la liberación. Cuando tú lo identifiques y pueda estar preparado, preparada para enfrentar en el terreno que el enemigo elija. Aleluya. Porque somos iglesia. Y el espíritu del anticristo está operando desde ya en la iglesia. Solo hay que escuchar la serie de predicación
que se llama Los espíritus que atacan desde dentro, para que tengan una idea de la dimensión de los ataques del enemigo. Entonces, el anticristo es ya un espíritu que va adelante trabajando, pero hay un personaje que se llama anticristo. El gobierno del anticristo está dividido en dos etapas. Los espíritus están operando ya, pero su propio gobierno está dividido en dos etapas, que es la primera etapa de la política, ¿no? De aquello de establecerse en el reino, de ganarse el mundo, de prosperar el mundo, de dar soluciones a problemas como de armas, a problemas como de alimentación. Ustedes saben que el problema de África y de algunas naciones subdesarrolladas o en vía de desarrollo es caótico. Entonces el anticristo va a presentar solución, porque se ha demostrado que con los alimentos que se botan en América y Europa da para sostener a África. O sea que es un asunto de distribución, y va a presentar soluciones. Ya la venta de armas ilegales y todo eso va a pasar de moda. ¿De dónde yo saco eso? Búsquese Apocalipsis para que usted vea. Apocalipsis 13. (13:16). Dice así la escritura: y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Al que hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Fíjese que el dinero en el gobierno del anticristo no se va a usar dinero líquido. La gente no va a tener que comprar, hacer intercambio de productos por medio de un dinero líquido. Entonces eso va, si el dinero desaparece como en términos líquidos, porque no desaparecerá en los bancos, sino que se utilizará una moneda, pero no será una moneda corriente, sino que todo el mundo tendrá incrustado en la frente o en la mano derecha, debajo de la piel, un artefacto o el número, como dice la escritura, literalmente, textualmente, o un artefacto donde contenga todos los datos de la persona. Entonces, con un escáner, cuando usted se monte, bueno, déjame no comprometerlo, cuando alguno de los que se quede se monte en una guagua, ¿verdad? En una guagua, ustedes saben que el hecho mismo de la globalización va generando que los pequeños desaparezcan y los grandes se vayan fortaleciendo. Para poder operar en ese gobierno y manejar un vehículo de pasajeros, tiene que tener un escáner. Y eso es fácil de instalar, porque las guaguas donatrates son viejísimas aquí, y se echaba una moneda. Y para los estudiantes de la universidad, supe en ese tiempo, lo que estudiaban, que le vendían una moneda en la universidad y le echaban, o sea, ni siquiera era la moneda corriente. Entonces, con un escáner como el que utilizan en los supermercados, le va a leer. Y cuando lea, va a saber quién es la persona, qué cantidad de dinero tiene en el banco, y se le va a hacer un débito similar al que se hace con una tarjeta de crédito. Lo que pasa es que será mucho más avanzado que el de la tarjeta de crédito. Aleluya. De manera que si no hay dinero para hacer contrabando y para hacer negocio por debajo, el problema está resuelto. Porque ya no habrá negocio por debajo. Va a presentar solución, y la droga, la venta de armas ilegales y todo eso, la corrupción en los gobiernos, está ahí el asunto por debajo. Se va a presentar solución cuando desaparezca el circulante, la moneda como circulante para pagar bienes y servicios, y que todo se haga como establece la escritura. Tendrán el sello de la bestia. Entonces el gobernante, ese rey que va a venir con lucidez, porque va a ser iluminado con toda la sapiencia que tiene el enemigo
y toda su astucia y el tiempo que tiene conociendo al ser humano y la manera de operar al ser humano, todo eso, ese chip es pasado de Satanás al anticristo y él va a poder gobernar el mundo ofreciendo soluciones al mundo. Va a ser una persona, un ser humano diferente a los gobernantes normales y va a traer consigo que todos los gobiernos del mundo puedan alinearse y den respuesta a esa necesidad de que alguien los gobierne. Y hace mucho tiempo ya que lo han intentado de querer ser gobernantes del mundo. Si usted observa las guerras que han pasado, como la Segunda Guerra Mundial, justamente, y nos tiramos hacia atrás y nos encontramos con un Napoleón que quiso conquistar a Rusia. Y nos encontramos con un Hitler desde Alemania y que quiso también conquistar el mundo, con focus en diferentes lugares. Entonces, de eso se trata, señores, de querer gobernar el mundo. Ahora, no puede venir, ya Pablo dijo por qué, pero ese espíritu está operando y opera en el mundo porque es la influencia del infierno que viene a desestabilizar las familias, a producir corrupción en la iglesia y a desenfocar a los creyentes de Dios. Ahora, como tal, el anticristo como rey será coronado después que la iglesia sea arrebatada. Y cuando él sea coronado, se le entregará todo poder, se le entregará. Y va a hacer muchas cosas, cosas que el ser humano le gusta que la hagan, y lo andan persiguiendo, andan detrás de esas cosas. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, dice el 13:8, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyo nombre no estaban inscritos en el libro de la vida, en la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Todas las personas que adoran al anticristo o sirven son influenciados por el espíritu del anticristo. Su nombre no está en el libro de la vida, no son ciudadanos del reino de Dios. Ahora, hay un enfoque interesante con relación al anticristo, y es que Jesús en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo le habla a los judíos. Ustedes saben que los judíos, por medio del pacto con Abraham, ellos entran en una relación con Dios por medio del pacto con Abraham. Nosotros los gentiles entramos a una relación con Dios por medio del nuevo pacto, o el pacto en la sangre de Cristo. Ahora ellos, para participar en las bodas del Cordero, tienen que aceptar a Jesús, porque esta celebración de las bodas del Cordero es una celebración exclusiva para aquellos que acepten a Jesús como Salvador. Entonces, muchos de los judíos que vivan en el mundo en ese momento, ellos se van a quedar aquí, van a vivir el tiempo de la gran tribulación, que es una etapa dentro del gobierno del anticristo, y van a pactar con el anticristo al principio. Luego, cuando lo descubran, va a haber situaciones. De hecho, establece aquí que una de las cabezas había sido herida, o sea que el anticristo va a tener gente o naciones que unidas lo combatan, que no estén de acuerdo con su gobierno, y lo van a herir de muerte, pero luego se va a levantar. O sea que, y ahí va a destruir totalmente a sus enemigos. No va a ser aceptado de una vez por todo el mundo. De manera que el anticristo, en su operación en el mundo como gobierno, va a tener alianza con el mundo entero, y él va a ser el gobernante cabeza, porque los gobernantes de la tierra van a rendir a él. Y si ustedes observan que la operación de Satanás siempre es de imitación, obsérvelo, y te doy un dato con relación a eso. El enemigo siempre imita a Dios, porque él no tiene esencia, él no es original, ni tiene nada que salió de él, siempre va a imitar lo de Dios, siempre lo va a hacer. La encarnación del Hijo de Dios, la encarnación del hijo de Satanás, que va a gobernar el mundo. Pero ese gobierno del anticristo, que va a ser sobre los reyes de la tierra, Cristo, la Sagrada Escritura establece que va a gobernar 1000 años. La diferencia es que el gobierno del anticristo es un gobierno efímero, es un gobierno corto, de alrededor de unos 7 años,
que va a gobernar el mundo, va a operar, y el de Cristo es de 10 siglos y gobernará la iglesia por siempre. Aleluya. O sea que es un imitador, no es original. Por eso imitar no es bueno. Hay que ser original. Hay que dejar que el Espíritu de Dios nos dé, seamos creativos. Hoy la gente cogen las canciones que fueron cantadas para Satanás, para una mujer, para el mundo, y quieren cantársela a Dios. Dios no recibe eso. Él no tiene necesidad de mendigar. Él necesita que lo que sea de Él venga de corazón y se haga directamente dirigido por su Espíritu Santo. Si usted quiere, apláudala, cántela. Ese es su problema, esa es su situación. Pero Dios no tiene necesidad de mendigar una canción que se cante para otro, que se la canten a Él. No, Él no tiene esa necesidad. Ni manda a nadie tampoco a cantar esas canciones, porque a Él no le interesa. Él le gusta que lo de Él se haga para Él y que tenga origen en Él. Ahora, el enemigo sí le gusta imitar. Y nos dan a comer basura, justamente, por ser imitadores. Aleluya. Cosas que Dios no ha recibido, que no está aceptando, la tenemos que dar a la gente, porque no tenemos otra cosa que dar. Lo convertimos en imitadores de todo lo que están haciendo los otros. El Espíritu de Dios es original, Dios es original. Y todo lo que Él creó lo organizó conforme a su diseño, lo que hay en su ser. Y llama a creyentes y tiene hijos que son adoptados por medio de Jesús para que vivamos en la originalidad. Aleluya. Y que le demos a Dios lo bueno de nosotros, lo que tenemos nosotros. Y no lo que es de otro, ni lo que otro hizo, que no sabemos ni siquiera para qué, ni por quién, ni cuándo se lo inventó, ni cuál fue la razón. Cantársela al Señor. Y una iglesia muy pobre y débil de mente, que todo lo aplaude y que sigue todas las corrientes y que no tiene tampoco identidad. Y no se le paran a la gente y lo miran frío para que la gente pregunte ¿por qué? Porque lo que está haciendo no es lo que yo quiero, ni es lo que Dios dijo que yo debo recibir. Pero una iglesia complaciente, que quiere estar bien con todos y que no quiere que nadie se vaya, que nadie se llene de tristeza, sino que quiere ser amigo de todos, inclusive de los enemigos de Dios, no funciona. Las cosas son como son y como la Escritura la ha establecido. Y el que quiere a Cristo, ama su palabra y la revelación, no la contradice, ni se siente mal cuando le predican la palabra. Y yo no tengo más nada que dar que la palabra. Y no queremos retener a ninguna persona aquí que no quiera la palabra y que no quiera a Jesús. Porque eso es lo que tenemos. Y lo que nos interesa de la gente que alcance en el cielo. La gente no tiene nada que darle a Dios. Nada. La gente no tiene nada que darle a Dios. Dios le ha dado la vida al ser humano y por medio de Cristo le ha regalado la salvación. Nosotros somos los necesitados de Dios. Aleluya. Y Él es dueño de todo lo que existe. Aleluya. Y a Él sea la gloria, el honor por los siglos de los siglos. Y la palabra no debe ser contradicha, sino aceptada. Y no hay de otra que la palabra. No hay que imitar. El enemigo, su tarea principal es de imitador, de hacer lo mismo. Si nosotros, para retener a la gente, tenemos que hacer lo que el mundo está haciendo y las estrategias que están utilizando fuera, eso no es iglesia de Dios. No es iglesia de Dios. Y hay que ser más condescendiente con los jóvenes que con los adultos, y hay que permitirle que eso no es iglesia de Dios. Hay una palabra y es general, es universal. Y el mismo Juan está diciendo que los jóvenes han vencido al maligno, ya lo vencieron, porque son fuertes. Y no está hablando de fortaleza física. Aleluya. De manera que para ser arrebatado e ir a esa celebración de las bodas del Cordero, hay que estar preparado. Ahí encontramos imitación del enemigo. Va a gobernar sobre todos los reyes de la tierra, imitando el gran gobierno de Cristo, que será extraordinario y será un gobierno de paz. Y fíjense que el gobierno del anticristo está dividido en dos partes. Una parte es la paz, esa paz
para conseguir prosélito, para engañar, esos 3 años y medio de política, para engañar a la gente. Y luego entonces en los siguientes 3 años y medio comienzan los juicios de Dios a caer sobre la tierra, porque los pecadores rechazaron a Cristo y aceptaron y adoraron al enemigo a través del anticristo. Y por medio de ese sello, el que se dejó sellar automáticamente ya no podrá entrar nunca más en el reino de Dios. Sea judío o sea gentil, sea judío que están bajo el pacto de Abraham y que se acercan a Dios por medio del pacto de Abraham, o sea alguno de la iglesia que de la misma manera que en el antiguo pacto la gente se hacía judío por medio de la circuncisión, o lo que la Escritura le llama en el libro de los Hechos lo prosélito, que eran esos gentiles que se hacían judíos y entraban en el pacto con Abraham. De alguna manera los gentiles en la gran tribulación, en ese periodo del gobierno del anticristo, pudieran hacerse judíos para conseguir la gracia por medio del pacto con Abraham, o algo, el Señor tuviera alguna gracia extra para ellos. Esa no es mi predicación, porque mi predicación es hasta el arrebatamiento. De ahí para allá el Señor levantará predicadores para que se encarguen de eso. La Biblia dice que hay unos ángeles que van a predicar el mensaje del Evangelio eterno. O sea, yo no fui llamado a predicar, ni me interesa tampoco quedarme para predicarle a la gente. Porque esta es una gran celebración, este es un gran premio, que entiendo yo que por haber nacido en la frontera y venir de la familia de donde vengo con tantas precariedades, y que el Señor me invite a una celebración en el cielo con Él, es algo demasiado extraordinario como para yo distraerme con cosas pasajeras que se destruyen con el uso y que no tienen asidero en lo eterno. Aleluya. Es una invitación en serio que me hicieron a cenar con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. No, pero esto es increíble. Ay, Dios santo, esto es grande. Y hay gente que le dice no, como un drama que hicieron en la Noche de Talento el jueves antepasado, y fue así. La gente rechazó al Señor porque estaban en sus quehaceres, y algunos están demasiado ocupados predicando la palabra como para hacerle caso a Jesús. Algunos tienen demasiadas ocupaciones con la gente y recibir gente y tratar gente, demasiadas ocupaciones para sentarse a decirle: Señor, he pecado, reconozco mis debilidades y necesito que como el águila, aleluya, yo sea renovado. Porque están muy ocupados en tantas cosas que hacer. Ministerio es amplio, y no puedo olvidar esa palabra que el Señor le dijo a alguien, a un ministro de la palabra. El Señor le dijo, y él lo testificó y reflexionó. El Señor le dijo: ya he visto tu ministerio y he visto cómo te desenvuelves y lo bien que lo haces. ¿Te gustaría ver el mío? Aleluya. ¿Alguien aquí hoy? Qué bueno es hacer cosas para Dios, y a veces hasta pelearnos para tener posiciones y hacer cosas para Dios. ¿Y Dios qué? Aleluya. Yo quiero seguir siendo ciudadano del reino, aunque no dirija ninguna persona. Aleluya. Si tengo que dirigirlo, no quiero dejar de ser ciudadano del reino, aunque dirija gente al reino de Dios. Porque no puedo llevar gente a conseguir la ciudadanía como un abogado, ¿verdad?, desde el exterior, que enseña cómo conseguir ciudadanía en un país donde él no vive ni tiene la ciudadanía tampoco. No. Aleluya. Gracias al Señor por su misericordia y porque nos ha dado la ciudadanía del reino. El anticristo no podrá gobernar a los ciudadanos del reino. No lo gobernarás. Aleluya. Porque los hijos de Dios van a estar celebrando en las bodas del Cordero. Y los judíos que entran en el pacto con Abraham, ellos tienen que pasar su prueba en el gobierno del anticristo, como nosotros estamos pasando la pruebita ahora con los deseos concupiscentes, que a veces nos hablan para que crucemos el semáforo en rojo, y cuando estamos a mitad del semáforo le damos para atrás. Ay, no. Aleluya.
Nosotros estamos pasando nuestros procesos ahora, ellos pasarán su proceso en el gobierno del anticristo. Y como ellos están bajo el pacto con Abraham, tienen entonces que ser fieles en ese momento y no dejarse engañar, para superar esa prueba que ha de venir para probar el mundo entero. Y el Señor nos dio la oportunidad para que ahora seamos procesados. Por eso el apóstol Pablo está diciendo que lo que estamos viviendo ahora no se compara, aleluya, con lo que viene, porque lo que viene es extraordinario. Aleluya. Así que el anticristo gobernará el mundo entero a la manera de Satanás, porque le va a dar todo su poder, el dragón. La gente lo va a adorar, va a sellar a las personas, a todos. Y hay un dato interesante, y es que para ese tiempo, de la misma manera que la ciencia hoy va avanzando a alta velocidad, de alguna manera es como si fuera preparando todo un engranaje, porque cuando llegue el momento de adorar al anticristo, todos tendrán que bajarse a adorarlo. Y si alguno no se bajare a adorar, él va a hacer, por medio de su estrategia y de la tecnología, que se descubran las personas que no lo adoren. Aleluya. Estoy ahí en Apocalipsis 13, para que vayan conmigo. En el 13:11 dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejante a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Esa persona que habla en el 13:11 se conoce en el lenguaje teológico como el falso profeta. El falso profeta es el que va a dirigir la religión en el gobierno del anticristo. El anticristo será como el rey que va a ejercer dominio, poder, controles, distribución, administración, todo lo que tiene que ver con la economía. Y el falso profeta se va a encargar de todo lo que es religión. Hacer que la gente adore al anticristo, que lo conviertan en un dios, en un ídolo, en un señor. El anticristo no se va a promover a sí mismo, sino que va a surgir otro engranaje para que usted vea que es imitación. De la misma manera que en el cielo existe el gobierno de la Trinidad de Dios, 3 personas, una sustancia, una sola voluntad. De esa misma manera existe en el infierno para ese tiempo una trilogía, 3 personajes. Satanás, que es la cabeza del infierno y del reino de las tinieblas; el falso profeta, que va a representar la obra del Espíritu Santo; y el anticristo, el objeto, el sujeto que es objeto de adoración y que todo va a ser dirigido hacia él con engaño. Ese que se disfraza, parece un cordero, pero habla como dragón, o sea, tiene la naturaleza del dragón, que es Satanás. Ejerce toda autoridad de la primera bestia, o sea, tiene los mismos poderes en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal ha sido sanada. Ahora va a exhibir su herida mortal como parte de su triunfo, de sus logros por haberse levantado contra sus contrarios. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Lo que la gente quisiere, ese personaje, el falso profeta, lo va a hacer. Va a llenar las expectativas de la gente. La gente le gusta eso. Le gusta andar corriendo aquí y allá. ¿Quién tiene una palabra profética? ¿Quién me adivina algo? ¿Quién me dice algo? Y no piensan en la relación con Dios estable. Porque aunque no se me engrife la piel, yo sé en quién he creído. Y aunque no escuche ningún profeta que me dé una palabra, o escuche algún adivino reconociendo lo que Dios me ha dado, yo sé en quién he creído. Y sé hacia dónde me dirijo. La gente le gusta eso. Entonces ese falso profeta le va a dar a la gente lo que quiere ver, lo que quiere escuchar, lo que sea, hasta fuego que le pidan, fuego, lo que sea lo van a recibir.
También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, para reconocer que tiene poder. Engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra a que hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Entonces se encargará él mismo de hacer imagen a la bestia. Imagen, para que la gente se postre a adorar. Y ese es el espíritu del anticristo, cuando aparece la gente que le gusta que le den adoración, que todo gire alrededor de ellos y que ellos sean el centro de todo. Nadie puede sustituir a Cristo. Aleluya. Y se le permitió, y aquí voy a concluir esta parte de hoy, se le permitió influir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo lo que no la adorasen. O sea que hay una alta tecnología aquí en el gobierno del anticristo, a tal punto que la imagen misma, cuando llegó el momento, la hora de postrarse a adorar, manda una señal y dice: ¿quién no tiene sintonizado el canal? ¿Quién no está frente a la imagen para postrarse delante de ella? ¿O quién no se baja ante esa imagen para que entonces lo matasen? Aleluya. Sé que recuerdan la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, Misael, Ananías y Azarías y Daniel, y cómo el rey levantó una estatua. No hay nada nuevo debajo del sol. Lo único que esa estatua no estaba tan avanzada en términos tecnológicos como va a ser la estrategia de adoración que va a tener el anticristo. El anticristo va a tener un horario, y cuando esa imagen suba, aleluya, todos los ordenadores, todos los celulares, todo el mundo tiene que poner una palabra que diga que está a favor y que está adorando, y si no la recibiere, esa señal está siendo esperada y no llegó, y van a perseguir porque es fácil descubrir, saber el lugar donde está ubicada la gente. Ahora todo esto es fácil por medio de la tecnología. Pero en el tiempo del profeta Daniel, de Ananías, Azarías, era nuestro tiempo. Si se levantó una estatua y ellos dijeron: sabemos que al Dios que nosotros servimos puede librarnos de tu mano, oh rey. Ahora, si no nos libra, como quiera, no vamos a adorar porque tenemos principio. Aleluya. Aleluya. Aunque me muera, tengo principio. Si vivo, tengo principio. Y si no vivo, tengo principio. Como quiera, no voy a doblarme a tu estatua. Y el espíritu del anticristo ya hoy está creando estatuas, está creando seres humanos que son dignos de adoración por todo aquello, y que las cosas sean como ellos dicen y como ellos respiran. Alrededor de ellos, si hay no solo religiones o grupos protestantes y grupos del hinduismo y del budismo, sino que dentro de la misma iglesia de Cristo han surgido y surgen aún gente que quieren que se postren a adorarlo. Aleluya. Es el espíritu del anticristo. Y de la misma manera que esos jóvenes valientes israelitas dijeron: no vamos a adorar la estatua que tú has levantado, no lo vamos a hacer, pásenos lo que no pase. Nosotros estamos seguros en quién hemos creído, estamos determinados a servir a Dios, pase lo que pase, y no negociaremos nuestra posición en el reino de Dios. Necesitamos en este tiempo gente que tenga principios. Esos son la gente que tiene ciudadanía del reino y que van a ser arrebatados cuando suene la trompeta. Gente que están definidos, que están conscientes de que tienen debilidades, pero están seguros de que sirven a Dios y que no van a dar su brazo a torcer frente a necesidades humanas que son pasajeras, todas ellas que no nos llenan, porque Cristo debería ya de llenarnos en todo, porque todo lo que Cristo no nos dé vamos a salir a buscarlo fuera. Aleluya. El mundo de hoy vive su crisis porque está en un engranaje preparado con el propósito de traer un gobierno mundial. Y todo se ve un progreso extraordinario y la tecnología en avance. Eso significa que la iglesia debería estar ahora con los ojos abiertos y estar predicando más que nunca. Aleluya. Para que la gente sean alcanzados y vengan al Señor y se libren de toda aquella situación.
No es tiempo de jugar a la religión ni a la religiosidad. Es tiempo de vivir para Cristo, vivir para el Señor. El jugar a la religión, ustedes saben, el de aquello de la máscara, de la hipocresía y de aparentar para que la gente tenga uno en estima. Vamos hoy a ponerle fin a esa época de jugar a la religión. Jesús nos enseñó acerca de las cosas en el valor, o lo que se llama el orden de las prioridades. ¿Qué es lo que más vale? Dijo, ¿de qué vale al hombre granjear todo el mundo y al fin perder su alma? ¿Vale de algo? Entonces, lo más importante, Él lo ha dicho, Él lo ha definido. Para nosotros lo más importante es la relación con Dios, la extraordinaria relación con Jesús que nos entregó la salvación en la cruz del Calvario. Nos ha entregado nuestra salvación, es lo que más vale para nosotros. Así que yo renuncio hoy a jugar a la religión y jugar a la máscara y a la hipocresía, y me comprometo con Dios de servirle, aleluya, y de asegurar lo que más vale para un ser humano, el tesoro más valioso, ese regalo que Cristo nos ha entregado. Y esta debe ser nuestra temporada en esta casa. Así como hablamos del año del jubileo, el jubileo trae libertad, esa libertad, renunciar al juego de la religión, al juego de que me vean o que no me vean, a que yo aparente o que no sea, y atesorar lo que el Señor me entregó, que tuvo que pagar un gran precio por mi salvación, por tu salvación. Y así ni el espíritu del anticristo tendrá poder sobre ti, ni te quedarás aquí en la tierra para ser gobernado por él. Ninguno de los dos. Señor, te damos honor y te damos gloria el día de hoy. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por habernos librado de tantas cosas, Señor, que le pasa a la gente que es gobernado por el mundo. Gracias por habernos liberado del espíritu que opera en el mundo. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por habernos atraído a ti, Señor, con amor. Gracias. ¿Quién como tú entre los dioses? Eres Rey, eres Señor, digno eres de alabanza y de gloria. Tu poder es extraordinario. Rey de reyes y Señor de señores. Gracias por salvarnos. Gracias por dejarnos la palabra, la revelación escrita, que nos enseñan las cosas que vienen, Dios. Gracias por guardarnos. Perdona todo pecado en esta casa. Oh, renunciamos a todo pecado, a toda inmundicia, en el nombre de Jesús. Señor, lávanos, santifícanos, haznos acepto ante tu presencia. Danos la fuerza, la sabiduría, el conocimiento para permanecer en este tiempo difícil. Guarda esta generación, santifica esta generación. Señor, vamos a participar ahora de la mesa sagrada.